Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Vamos a dar comienzo a la conferencia de la doctora Silvia Vega, científica que trabaja en Alemania, tenéis su sitio de trabajo, ella os explicará, y es una colaboradora habitual de nuestro plan Erasmus Sustainability, que tiene entre sus principales objetivos favorecer las vocaciones científicas entre los alumnos y especialmente a las mujeres, ¿no? Intentar llenar el hueco que hay en la ciencia y las mujeres que se incorporan a este campo. Entonces le agradezco mucho a ella estos días que ha estado trabajando en el laboratorio, hecho trabajo práctico con nuestros alumnos de educación secundaria y ahora pues nos va a hacer partícipes de algo de las investigaciones que están llevando a cabo. Bienvenida Silvia, adelante. Gracias Pablo. Antes de empezar me gustaría agradecerte a ti personalmente por llevar todo el programa de Erasmus Plus, por darme la oportunidad de haber estado aquí estos días compartiendo actividades con los estudiantes y, bueno, por supuesto a todo el equipo, sobre todo a los profesores de ciencias que han estado pendientes de prepararlo todo, que esté todo a punto y a todo el colegio, porque la verdad es un placer estar aquí. Cada vez que vengo estoy súper a gusto y todo el mundo me ha tratado fenomenal. Bueno, entonces, en la charla de hoy no quiero que sea un rollo y esté aquí diciendo cosas sin parar. Entonces la he preparado un poco en tres partes. He intentado que la parte científica no sea demasiado técnica para que se pueda entender un poco mejor. Y lo he preparado un poco como lo he estado haciendo con los estudiantes. He preparado unas diapositivas explicando un poco sobre mi trayectoria, porque al final estoy donde estoy y trabajo en lo que trabajo. Y después ya entro un poco en temas del cáncer, que es lo que estudiamos en mi laboratorio, y sobre las investigaciones que realizamos allí. Vamos, me podéis interrumpir en cualquier momento y podemos hablar de lo que queráis. Bueno, entonces voy a empezar un poco sobre mi trayectoria, que esto es algo que a los alumnos les ha gustado mucho y luego me han preguntado mucho, sobre todo los que están en tercero o cuarto de la ESO, para luego decidir qué hacer un poco en un futuro, ¿no? Bueno, pues yo soy española, soy de Cantabria, de un pueblo que se llama Villanueva de la Peña, muy pequeñito. Me gusta poner estas fotos porque ilustran muy bien dónde vivo o dónde vivía, en medio del campo, con muchas vacas alrededor. Fui a un instituto comarcal donde se juntaban alumnos de varios pueblos, o sea, muy pequeñito, nada que ver con este colegio. Y claro, allí, en el momento de decidir si ir por ciencias o por letras, para mí fue un dilema, porque realmente me gustaba todo. Me gustaban las ciencias, me gustaba la historia, entonces no sabía muy bien hacia dónde tirar. Al final decidí coger asignaturas de ciencias y hacia el final del bachiller llegaba la toma de decisión sobre si ir hacia ramas biosanitarias, ingenierías. Tenía claro que ingenierías, arquitectura y demás no me gustaban y mucha gente me animó a estudiar medicina. Pero yo tenía claro que la medicina no era para mí, porque yo no me veía como médico, no veía que yo pudiera tratar continuamente con pacientes y lo que yo quería era aprender sobre cómo funcionan las cosas y por qué a veces hay problemas y si se pueden solucionar en los seres vivos, ¿no? Entonces finalmente decidí estudiar biología, porque me parecía que eso podía ayudar a aprender más sobre las células, sobre el cuerpo humano y los demás seres vivos. Y fui a estudiar biología en la Universidad de Navarra. En aquel momento eran licenciaturas, ahora son grados, es un poco diferente. Estudié 4 años para obtener la licenciatura de biología y después estudié un año más para completar las asignaturas y tener la licenciatura de bioquímica. Claro, esto fue el paso decisivo para decidir que realmente me gustaba mucho la investigación,
por dos factores fundamentales. Uno, que hay muchísimas prácticas dentro del programa de la licenciatura en biología y por lo tanto estamos muy expuestos a lo que es el trabajo investigador. Y además porque estuve trabajando de alumna interna en el departamento, que ahora se llama distinto, en su día se llamaba el departamento de histología, y eso me ayudó a conocer más de cerca cómo se trabaja en el laboratorio, qué significa la investigación al llevar a cabo. Entonces decidí continuar por esta línea y hacer una tesis de doctorado. Y para hacer la tesis de doctorado me dieron una beca para hacerla en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que, bueno, supongo que conocéis un poco, pero es una serie de centros de investigación del Estado, donde bueno, están especializados en distintas áreas, tanto en áreas de biomedicina como de humanidades. Y fui a Castellón, a un centro del CSIC que se centraba en el estudio del crecimiento de peces. No voy a entrar más en detalles y efectivamente no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Pero la realidad es que mi trabajo implicaba mucha bioquímica y mucha biología molecular. Y es curioso que las técnicas que utilizaba en este momento aplicadas a peces, estudios hormonales y demás, son las mismas técnicas que aplicamos en nuestro laboratorio ahora mismo. Bueno, pues obtuve el doctorado en bioquímica y sí que es verdad que durante la tesis doctoral, bueno, pues siempre ves a familiares, amigos que les diagnostican con cáncer y decidí que todo lo que estaba aprendiendo durante la carrera, durante la tesis doctoral, quería aplicarlo a algo que tuviera que ver con investigación en el tema del cáncer. Y para ello me fui a Estados Unidos. Primero estuvimos en Boston y después en Dallas. En Estados Unidos estuve en Boston, primero en la Escuela de Medicina de Harvard, en el Dana-Farber Cancer Institute, que es el Instituto de Cáncer de la universidad, en el laboratorio del doctor Bill Kaelin, que obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 2019 por sus descubrimientos sobre cómo las células, digamos, perciben los niveles de oxígeno. Estuve trabajando sobre todo con uno de sus investigadores seniors, el doctor James Lugarolas, que luego obtuvo su propio laboratorio en otra universidad y me animó a que empezara su laboratorio con él. Y me pareció una oportunidad estupenda para desarrollar mi trabajo postdoctoral y me fui a Dallas, en Texas. Fui a la Universidad de Texas Southwestern Medical Center y allí creo que fue una oportunidad única porque me enseñó un poco cómo poder desarrollar en el futuro mi propia línea de investigación, mi propio grupo de investigación y además la universidad tiene, digamos, un componente que se dice muy translacional. No es solamente trabajo a nivel molecular, sino que hay un contacto continuo de los médicos con los científicos y se intenta trabajar en proyectos que al final puedan pasar a la clínica de manera relativamente sencilla. En ese momento yo no conocía esta universidad, pero resulta que es una de las grandes universidades americanas. Tiene trabajando 6 premios Nobel y tienen varios miembros de la Academia Nacional de las Ciencias y del Instituto de Medicina. Bueno, durante ese tiempo, y no voy a entrar mucho en esto, pero empecé a interesarme por el tema de la autofagia, del que hablaré después, por una serie de investigaciones que estábamos realizando y decidí especializarme un poco más en este tema. Y fui a trabajar al laboratorio de la doctora Beth Levine, que en ese momento era la directora del centro de autofagia dentro de la universidad. Y me gusta mucho recalcar su labor porque creo que por desgracia falleció en el año 2020 a causa de un cáncer, pero fue una de las pioneras del estudio de la autofagia en mamíferos. Antes de empezar su investigación se conocía el proceso de la autofagia, se conocían varios temas relacionados con la autofagia, pero realmente no se había estudiado mucho en mamíferos. Se había estudiado sobre todo en levaduras. Y realmente fue una científica de bandera, vamos.
bueno, con esto terminé mi estancia en Texas, pero me gusta recalcar uno de los experimentos más importantes que tuvimos en Dallas, que fueron mis hijos. Y esto quiero dedicarle un apartado especial porque obviamente lo cambia todo. O sea, cambia obviamente a nivel personal todo y a nivel profesional también. Porque las decisiones que se toman para continuar la carrera científica y demás, claro, hay que tener en cuenta estas dos criaturas que teníamos en casa, ¿no? Bueno, esto abre una serie de retos, sobre todo para nosotros, tanto mi marido como yo somos españoles y nuestra familia está toda aquí, en España. Entonces, bueno, tuvimos que arreglárnoslas para poder continuar trabajando, poder desarrollar nuestra labor científica y a la vez cuidar de ellos. Bueno, si queréis podemos hablar al final, si os interesa, podemos comentar algo más. Pero bueno, después de el tiempo que estuvimos en Dallas, también en parte por nuestros hijos, decidimos intentar volver a Europa. En realidad intentar volver a España, lo que pasa que las condiciones de trabajo pues no nos parecían las más adecuadas y bueno, acabamos en Alemania. En Alemania, bueno, conseguimos, tanto mi marido como yo, que también es científico, un proyecto que se llama de reincorporación de talento investigador, pues gente que está trabajando en otros sitios para que vuelvan a Alemania o se reincorporen después de una estancia postdoctoral en otros países. Primero en el Centro de Investigación de Cáncer alemán, en Heidelberg, y después, bueno, esto lo paso, en el Instituto de Biología Celular de la Universidad, del Hospital Universitario de Essen. Y ahí es donde estoy trabajando desde hace 5 años. Y mi grupo se centra en el estudio de la autofagia en cáncer. Bueno, pues ahora bueno, me gustaría simplemente hacer explicar un poco sobre qué es el cáncer de manera lo más sencilla posible y luego os explicaré un poco sobre lo que hacemos en nuestro laboratorio, en las investigaciones que hacemos. Bueno, lo primero, me gustaría dar una definición general sobre qué es el cáncer y lo he cogido del Instituto Nacional del Cáncer Americano, que dice: cáncer es el término utilizado para denominar un grupo de enfermedades en las que las células se dividen sin control y pueden invadir otros tejidos a través de la sangre o de la linfa. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Digamos que hay un dogma central en la biología molecular en el que nuestra información genética, que está contenida en el ADN, puede trasladarse a proteínas que luego cumplen una función determinada en la célula. ¿Qué ocurre en el cáncer? Pues que existen mutaciones, se dan mutaciones en el ADN, de manera que las proteínas que se producen de manera normal cambian, o bien se pierden o bien cambia su función. Esto se produce a través de distintas mutaciones o también cambios en la forma, en los cromosomas, que es la forma en la que se empaqueta el ADN. Por ejemplo, con translocaciones de distintos trozos de cromosomas. Y también hay algún virus que lleva al desarrollo de cáncer, también cambiando la información genética. En el ADN también, el ADN se agrupa, por así decirlo, en genes que controlan el crecimiento celular. Cuando no hay ningún tipo de mutación y todo está bien, pues las células crecen de manera normal al ritmo que cada una necesita. Sin embargo, hay un grupo de genes que se llaman oncogenes que cuando se mutan descontrolan el crecimiento celular y es como si un coche tuviera el acelerador bloqueado y estuviera continuamente funcionando, en este caso continuamente dividiéndose la célula. Y también hay genes supresores de tumores que cuando no funcionan es como un coche al que ya no tiene frenos, o sea, son como que van frenando el crecimiento celular. Si no funcionan, la célula continúa creciendo sin parar. Hay varios tipos
algunos que tienen un clarísimo componente genético, que se llama cáncer germinal, o la mayoría en realidad son de carácter esporádico, ¿vale? Es un caso muy conocido, el de Angelina Jolie, que pues, no sé cuándo lo explicó ella, quizá hace 5 o 7 años. Su madre padeció cáncer de mama y vieron que tenía una mutación en un gen que se llama BRCA1, que tiene un altísimo componente familiar. Ella se hizo los test genéticos y también vieron que ella también tenía este tipo de mutación. Entonces, ella decidió hacerse una mastectomía preventiva y también quitar los ovarios, porque también genera cáncer de ovario. No necesariamente no implica que teniendo ese tipo de problemas vayas a desarrollar cáncer, pero sí hay una alta probabilidad. Sin embargo, este tipo de cánceres no son los más frecuentes. Los más frecuentes son los cánceres esporádicos. Hoy en día, para el tratamiento, lo que se intenta es hacer lo que se dice medicina de precisión. Por ejemplo, no sé dónde. Medicina de precisión. ¿Qué significa esto? Seguramente hemos oído muchas veces, pues, esta persona tiene cáncer de pulmón y esta persona también, y resulta que les dan el mismo tratamiento y a una persona le funciona y a la otra no le funciona, ¿no? Pues lo que se intenta hacer es separar la población de pacientes. Tenemos un grupo de pacientes, por ejemplo, todos con, en teoría, cáncer de origen en el pulmón. Intentar hacer una estratificación, y esto explicaré un poco más después, de manera que se agrupan esos distintos pacientes que en principio tienen un cáncer con el mismo origen y ver que son diferentes en realidad, por las distintas mutaciones, por ejemplo. Y una vez que se hayan separado, estratificado esos pacientes, a cada uno se le da un fármaco diferente. Así conseguimos mayor especificidad, en vez de tratar a toda la población con el mismo tratamiento. Últimamente, a lo largo de los últimos quizá 20 años, se intenta ir en esa dirección, ¿no? Que las terapias que haya sean más dirigidas, más especializadas y no tanto un tratamiento con quimioterapia, que son tratamientos muy generales que sí que afectan a las células tumorales, pero también afectan a las células normales. Aquí, simplemente es una gráfica en un estudio que se hizo en tumores gastrointestinales, en los que se compara la supervivencia de pacientes que se habían tratado con quimioterapia convencional o con dos tipos distintos de terapia dirigida, con dos tipos de dosis. Y se ve que hay mayor supervivencia en esos pacientes que tienen las terapias dirigidas. Y ahora mismo la verdad es que cada vez existen más terapias dirigidas y se puede hacer un tratamiento más específico para los distintos tipos de cánceres. Como les comentaba también a los alumnos, se puede estudiar el cáncer desde muchísimos puntos de vista. O sea, hay muchísimo que estudiar, muchísimo que aprender. Hay gente que estudia, por ejemplo, cómo se puede prevenir, o personas que estudian cómo cómo afectan las células que están alrededor del cáncer a la supervivencia de ese cáncer. Bueno, hay muchas áreas. En nuestro caso estudiamos el proceso de autofagia. Me gusta poner este ejemplo, que lo ponía siempre la doctora Levin cuando daba alguna charla, para explicar un poco lo que hace la autofagia en un sistema normal, en células normales. La palabra autofagia significa literalmente autocomerse, o sea, comerse a uno mismo. Y eso es lo que hacen las células con este proceso. Y siempre decía que era un sistema celular de reciclaje, de limpieza celular para mantenernos sanos. Y ella ponía el ejemplo de una ciudad. Pues cuando en una ciudad hay una huelga de limpieza, se empieza a acumular porquería, no se cuidan tanto las calles y al final pues se producen enfermedades y ya la gente se pone triste. Sin embargo, cuando se acaba la huelga, se limpia todo, se recoge todo y la gente vuelve a estar sana porque hay menos acumulación de patógenos. Pues eso es realmente lo que pasa en la célula con la autofagia.
Es un sistema de limpieza cuando se acumulan, por ejemplo, mucha cantidad de proteínas o proteínas que no funcionan bien, la autofagia se pone en marcha y degrada todo eso para limpiarlo. Y tiene una función de reciclado y también de degradación. Bueno, como decía, autofagia significa autocomerse, esto está en inglés, me perdonaréis. Y se conoce el proceso desde aproximadamente los años 50, pero no se sabía muy bien para qué servía o cómo funcionaba. Uno de los descubrimientos más importantes en este campo vino por parte del profesor Oshumi en Japón, que usando un sistema en levaduras consiguió determinar genes que están implicados en el proceso de autofagia. Esto lo publicó en el año 90, creo, y por este descubrimiento le dieron el premio Nobel en el año 2016. Bueno, a nivel celular, dentro de la célula, lo que ocurre es que se forma un nuevo órgano. Aparecen membranas de distintas partes de la célula y forman como si fuera un contenedor donde se van acumulando todas las cosas que nos sirven dentro de la célula. En un nuevo orgánulo que se llama autofagosoma. Y luego este autofagosoma se fusiona con otro orgánulo que se llama lisosoma, que tiene dentro otras proteínas que degradan todo el contenido. El autofagosoma se puede visualizar, y no voy a entrar en detalle, a microscopio electrónico o también a microscopio óptico, como vemos aquí con estos puntos verdes. La autofagia está activa en procesos normales de la célula. Por ejemplo, es fundamental para el desarrollo embrionario, es fundamental en el envejecimiento, también es muy importante cuando, en periodos cuando, por ejemplo, cuando tenemos hambre. Cuando tenemos hambre, las células perciben que no hay nutrientes, entonces para conseguirlos degradan sustancias de dentro de la célula para obtener esa energía. Pero también está implicado en muchas enfermedades, incluido el cáncer. El papel de la autofagia en cáncer, digamos que es un poco complicado. Hay estudios que son un poco contradictorios porque se ha visto que puede actuar como promotor de crecimiento tumoral. Por ejemplo, si se obtiene más energía a través de la autofagia, los tumores también tienen más energía para crecer. Y también se ha visto que en algunas circunstancias puede suprimir o parar el crecimiento de los tumores. Entonces, en este sentido, es muy importante, a mi modo de ver, establecer claramente en qué términos se quiere estudiar el proceso de autofagia. Y aquí he puesto simplemente dos artículos que fueron muy importantes sobre la implicación de la autofagia en cáncer, también del laboratorio de Yvette Levin. Bueno, no voy a entrar en más detalles, pero fueron artículos muy importantes para el desarrollo de todas las investigaciones sobre cáncer. ¿Qué hacemos en mi grupo? Porque a veces la gente me pregunta, ¿pero tú qué tipo de cáncer estudias? Porque mucha gente dice, bueno, hay gente que se especializa en cáncer de páncreas o en cáncer de piel. Pues nuestro objetivo es detectar lo que llamamos vulnerabilidades autofágicas. Quiere decir, tratamos de encontrar cánceres que pueden responder a tratamientos que modulan la autofagia. ¿Y cómo hacemos eso? Pues hacemos análisis de datos de bioinformática disponibles en bases de datos o que hemos conseguido nosotros y hacemos estudios moleculares para determinar si realmente lo que hemos detectado con los estudios bioinformáticos lo podemos validar en el laboratorio. Y en este sentido tenemos en el laboratorio como tres grandes grupos de estudio. Uno muy en general que estudia la función de la autofagia en cáncer, y los ejemplos que os voy a poner después tienen relación con esto. Otro en la regulación transcripcional de la autofagia, quiere decir no a nivel de las proteínas, sino a nivel genético. Y intentamos desarrollar nuevas herramientas
para el estudio de la autofagia. Entonces, ahora simplemente me gustaría poneros 3 ejemplos de varios estudios que estamos realizando en el laboratorio para que veáis un poco la aplicación que tiene todo esto o que puede tener de cara a los pacientes. Y como dije, no estudiamos, por ejemplo, cáncer de mama en general o cáncer de riñón en general, sino unos específicos que pensamos que van a responder mejor a esos tratamientos que modulan la autofagia solos o combinados con otros tratamientos. Entonces, el primer ejemplo que me gustaría enseñarles es un trabajo que hicimos en un tipo de cáncer de mama que se llama HER2 positive. Este tipo de cáncer suele ser aproximadamente el 20% de los cánceres de mama diagnosticados. HER2, no voy a entrar en detalles, es una proteína que está en la membrana celular y que sirve para que las células crezcan. Hay tratamientos para este tipo de cáncer en la clínica. Cuando un paciente va a la clínica y se determina que tiene este tipo de cáncer, se les da tratamientos. En general son en estos 2 grupos de tratamientos. Pero suele haber, muchas veces suelen desarrollar resistencia, de manera que al tratarle a los pacientes en algún momento el tratamiento deja de funcionar o se producen efectos secundarios adversos. En el caso del tratamiento para estos tipos de cánceres, el problema fundamental se produce a nivel cardíaco. El corazón, de por sí, sin necesidad de tumores, tiene alto contenido de HER2. Entonces, las terapias dirigidas hacia HER2 también afectan al corazón. Entonces, muchos pacientes tienen que parar esos tratamientos por los efectos secundarios. Por lo tanto, pensamos que hay todavía un amplio margen para trabajar en nuevos tratamientos. Lo que descubrimos, y esto es muy simplificado, es que esa molécula implicada en este tipo de cáncer se une a esta otra molécula que se llama BICLIN-1, que es una proteína esencial en autofagia. Y al unirse, hace que la autofagia esté parada y promueve el crecimiento de los tumores. Voy a poner aquí simplemente 2 ejemplos. Lo publicamos esto en un artículo en el año 2018. Primero hicimos todo el desarrollo a nivel molecular y luego hicimos varios experimentos en ratones. Entonces, en esta gráfica se estudia la formación del tumor. Tenemos ratones que tienen una amplificación, o sea, producen mucha cantidad de HER2 en la glándula mamaria y de habitual todos los ratones producen cáncer de mama. Lo que hicimos fue cruzarlos con un modelo de ratón que tiene altos niveles de autofagia. ¿Y qué pasa? Resulta que cuando aumentamos los niveles de autofagia no se producen los tumores. Con lo cual, eso indica que modular la autofagia en este caso puede prevenir la formación de los tumores HER2 positivos. También, para ver si esto podría funcionar a nivel de terapia, hicimos estos experimentos que os enseño aquí un ejemplo en ratones a los cuales les inyectamos unas células para que produzcan el tumor. Y una vez que el tumor está establecido, dimos un tratamiento con un péptido, digamos, un medicamento que no hace nada, control. Esto es una gráfica que indica el volumen del tumor. Aquí vemos que los tumores crecen mucho con este tratamiento control y, sin embargo, cuando se hace un tratamiento con una sustancia que induce autofagia, los tumores no crecen. En ese sentido, aquí hemos conseguido de una población de pacientes que pueden clasificarse en HER2 positive o negative, y en este caso me he referido a cáncer de mama, pero también hay pacientes que tienen cáncer de vejiga o de estómago que también tienen este tipo de clasificación. Podemos distinguir estos pacientes con una prueba que se hace en la clínica cuando llegan pacientes de cáncer
cáncer de mama, vejiga o estómago, se hace esa prueba para determinar si pertenecen a este tipo de pacientes o a este. Si pertenecen a este, se les puede dar el tratamiento que he comentado antes, que puede dar efectos secundarios. Entonces, en este caso, hemos conseguido una estratificación de pacientes de manera que se puedan tratar específicamente, en este caso pensamos, con moduladores de autofagia. Este proyecto, bueno, como he dicho, se publicó parte en el 2018, todavía continuamos con él y pensamos que hemos conseguido una combinación de medicamentos que implican moduladores de autofagia y otros medicamentos para hacerlo todavía más eficaz, con dosis más bajas para que produzcan menos efectos secundarios y que pueden ser más eficaces, pero esto todavía está en progreso. Vale. El segundo ejemplo que me gustaría enseñaros, y esto es un trabajo que todavía no hemos publicado, que esperamos que se publicará muy pronto, es continuación de un trabajo que ya se publicó en el año 2012. Esto lo realizamos en el laboratorio del doctor Brugarolas, con la colaboración de Samuel y mi colaboración, claro. Entonces, bueno, descubrimos un nuevo gen implicado en el cáncer de riñón, que se llama BAP1. BAP1 ya estaba implicado en otros tipos de cánceres, pero no se sabía que estaba implicado en cáncer de riñón, y a través de los estudios con pacientes pues se vio que estaba implicado también en cáncer de riñón. Se desarrolló un sistema para poder detectar, de nuevo, para estratificar los pacientes que tienen mutaciones en BAP1 o que BAP1 está normal. Y bueno, esto es un ejemplo, simplemente son ver las células al microscopio y detectar BAP1. Aquí, por ejemplo, veis estos puntitos se corresponden con núcleos que tienen BAP1. Y aquí no se ven esos puntitos. Esto es un sistema muy específico que distingue muy bien estos dos tipos de pacientes. Entonces podemos coger, si tiene un paciente con cáncer de riñón, podemos determinar si pertenece a este grupo o a este otro. ¿Cuál es el problema? Que los pacientes que tienen mutaciones en BAP1 no tienen un tratamiento específico y los tumores son mucho más agresivos que el resto de tumores de riñón. Entonces, nosotros no voy a entrar tampoco en mucho detalle, pero lo que hemos visto es que otra vez más podemos estratificar los pacientes, determinar qué pacientes tienen mutaciones en BAP1 y hemos visto que esos pacientes responden muy bien a una combinación de medicamentos entre los que se incluye uno que modula la autofagia. Esto ha dado muy buenos resultados en células en cultivo y además también lo hemos podido validar en estudios que se llaman preclínicos. ¿Qué significa esto de preclínico? Pues hemos cogido tumores directamente de los pacientes y los hemos puesto a crecer en cultivo en el laboratorio y forman unas estructuras que se ven así al microscopio que son parecidas a el tumor creciendo en el paciente. Y hemos visto que esta combinación de fármacos funciona muy bien en este tipo de pacientes y casi no tiene efecto en los pacientes que tienen el BAP1 normal. Esta mezcla de medicamentos la hemos patentado y está protegida con una patente internacional ahora mismo y esperamos que podamos pasar, bueno, vamos a pasar ya a estudios en ratones para validar esto y esperamos que pronto pueda pasar a estudios en pacientes en la clínica. Y por último, este ya es el último ejemplo que quería comentar hoy, que es una colaboración con un grupo que trabaja en Essen, que trabaja en un tipo de cáncer que se llama mesotelioma. Es un cáncer que se desarrolla en las células de la pleura, que es decir, las células que recubren los pulmones, y se desarrolla con un periodo de latencia de unos 20-30 años. O sea, es un desarrollo muy lento a lo largo de muchos años. El
han funcionado cuando se estudia en las células en cultivo, al pasarlos a estudios clínicos no han funcionado. Entonces es una mezcla un poco extraña en la que hemos estudiado en colaboración con este otro equipo por qué hay algunos pacientes que responden y otros que no responden a estos tratamientos. Entonces, lo que hemos visto es que cuando se da esta combinación de tratamientos, que no voy a entrar en más detalle, y hay células que no responden, que son resistentes, se pueden volver sensibles si modificamos la autofagia. Y aquí he hecho un resumen muy resumido. Pues eso, las células que son resistentes, que no responden al tratamiento, inducen la autofagia. Sin embargo, aquellos pacientes que responden al tratamiento no inducen la autofagia. En este caso, modulando la autofagia, podemos revertir la resistencia a esos tratamientos. Vale. Y bueno, con todo esto ya quiero cerrar un poco la charla y podemos pasar a las preguntas. Antes de todo, quiero dar las gracias a mi grupo, este es mi equipo de investigación, por supuesto a Erasmus Plus por darme la oportunidad de poder estar aquí hoy, y a todas las agencias que nos han financiado todos estos trabajos que os he presentado. Y bueno, podéis preguntar lo que queráis. Gracias. Forma parte de nuestras células. En el caso de los cánceres, ¿esto que hacéis? ¿Lo potenciáis o dais vosotros algo que potencie la...? Es una buenísima pregunta, porque esto, cuando voy a conferencias científicas, mucha gente me ha preguntado exactamente lo mismo. Depende. Por ejemplo, en algunos estudios se ha visto que tratamientos que inducen la autofagia, por ejemplo, un medicamento que induce la autofagia puede ser beneficioso para eliminar el tumor, pero en otros grupos de pacientes se ve que tiene que ser al revés, que tiene que parar el proceso de autofagia para que realmente funcione bien. Entonces, por eso es importante determinar qué tipo de cáncer queremos estudiar para ver si queremos potenciar la autofagia o queremos pararla. Por ejemplo, se ha visto el ejercicio. En condiciones normales, cuando uno está haciendo ejercicio, induce el proceso de autofagia. Y eso es muy sano y es muy bueno. Se han hecho estudios en ratones en los que se han inyectado unas células tumorales para que crezca el tumor y se ha puesto ratones a que hagan ejercicio. Entonces se ha visto que los que hacen ejercicio generan menos tumores, los que están sedentarios generan más tumores. Entonces ahí se ve que en este caso es la autofagia que uno genera sin necesidad de medicamento puede afectar a la formación de los tumores. En nuestro caso lo que hacemos es a través de unos compuestos específicos, no a través de nuestro propio cuerpo. Y yo que soy muy previsora o tengo muchos miedos, ¿puedo prevenir eso? ¿Puedo tomar algo yo, ahora que no tengo nada, para que aún mejore mi autofagia? Sí. Yo no soy partidaria de tomar en general cosas, salvo que sea absolutamente necesario, pues un medicamento pues para curar una infección o lo que sea, pero sí que, por ejemplo, para promover de manera natural el ejercicio es fundamental. Entonces, hacer algo de ejercicio todos los días es muy importante. Sí que es verdad que se ha visto que con el tiempo los niveles de autofagia van descendiendo de manera natural. Entonces, promoverlo con este tipo de cosas, por ejemplo, con el ejercicio o con una dieta sana. Una dieta, yo creo que la dieta mediterránea es lo mejor para mantener la salud. En general no soy partidaria de tomar cosas o suplementos o demás, algo que sea absolutamente necesario, pero yo recomendaría ejercicio. Pues hablamos de probióticos. También muy importante los probióticos. Esto es algo que yo no estudio, pero hay muchísimos estudios que están apareciendo en los últimos 10 años
que ven la importancia de la biota intestinal en muchas cosas, entre ellas el cáncer. Y es fundamental mantener la salud de las bacterias que conviven con nosotros, porque todo eso también nos afecta a la salud. Es muy importante, sí. ¿Qué opinas de las terapias dirigidas a impedir la terapia hormonal? Sí, bueno, yo no soy experta en ninguno de estos temas, pero sí que es verdad que la inmunoterapia últimamente está teniendo unos avances espectaculares. El tema de la inmunoterapia, lo que se intenta es que nuestro propio sistema inmune mate a las células cancerígenas. Entonces, tengo entendido que muchos cánceres se está consiguiendo que realmente desaparezcan. O sea, hace no mucho hubo un seguimiento de una niña en su momento que creo que tenía 14-15 años, ahora ya es adulta, se le trató con inmunoterapia y lleva una vida totalmente normal, sin ningún tipo de problemas y ningún tipo de cáncer que se le haya vuelto a recurrir. Entonces, yo creo que tiene un potencial grandísimo la inmunoterapia, sobre todo porque trabajas con tus propias células, no con cosas que vienen de fuera. Pero yo tampoco soy experta en esto. Y sí que en tratamientos hormonales hay muchos cánceres que tienen un componente hormonal, entre ellos varios tipos de cáncer de mama. Y realmente hay muchas terapias que funcionan ahora en ese sentido, pero tampoco soy experta en el tema. ¿Una pregunta más? Pues lo dejamos aquí entonces. Sí, agradecemos entonces a la doctora Silvia Vega su presencia entre nosotros y bueno, pues ya le hemos cursado la invitación para que el año que viene vuelva entre nosotros. Porque sabed también que con nuestros alumnos de bachillerato trabajan en microproyectos, trabajan meses previos a su venida online, ella pues les asesora y les tutoriza de alguna manera esos proyectos y en el fondo pues os vuelvo a decir, lo que pretendemos es ese fomento de la inquietud científica, ¿no? entre nuestros alumnos y nuestras alumnas y bueno, pues ella es una pieza importante en este trabajo que hacemos gracias, pues como dice, al programa Erasmus Plus, que la Unión Europea siempre nos insiste que recalquemos, pero es así, ¿no? La financiación europea la que nos permite llevar a cabo este tipo de actividades. O sea que, gracias por haber venido, gracias doctora Silvia y bueno, pues esperamos veros por aquí.